Lo que estás a punto de escuchar ocurrió en 1987, en un pequeño internado al norte de Argentina. Los archivos oficiales fueron sellados, los testigos desaparecieron o se negaron a hablar. Pero hace unos meses, un periodista logró recuperar una vieja grabadora, y en esa cinta se escucha algo que nadie puede explicar ese periodista. Soy yo, me llamo Jorge, y lo que encontraría sería algo para olvidar. Esta es la historia real del internado San Miguel, y de la noche en que 12 alumnos escucharon una voz que no era de este mundo. El internado San Miguel era un edificio antiguo, construido por los jesuitas en el siglo XIX. Paredes gruesas, pasillos eternos y una capilla que según los lugareños nunca fue bendecida. En 1987 funcionaba como residencia para niños de bajos recursos. Dirigido por monjas y profesores, el lugar se mantenía aislado del resto del pueblo. Pero los registros del hospital local muestran algo extraño. Durante un periodo de 6 meses, 7 alumnos fueron internados con ataques de pánico y alucinaciones auditivas. Encontré la grabadora en una caja de documentos incautados. La cinta tenía una etiqueta escrita a mano. Noche 23, sala de estudio. Al reproducirla se escucha el sonido de risas, pasos y luego una voz de niño que pregunta: ¿por qué la puerta está cerrada si la hermana dijo que volvería? Después un silencio de casi 2 minutos. Y al final una voz grave, completamente distorsionada, susurra algo que aún no ha podido ser traducido. Los expertos en sonido aseguran que esa voz no pertenece a ninguno de los niños. De hecho, no pertenece a ningún registro humano conocido. Durante años nadie quiso hablar. Pero en 2003 logré contactar a 2 exalumnos del internado San Miguel. No quisieron revelar sus nombres. Solo aceptaron hablar por teléfono, y con la condición de que sus voces fueran distorsionadas. El primero, llamémoslo Matías, quien tenía 12 años aquella noche. Recordaba que la luz se fue alrededor de las 9:20 p.m., justo después del toque de oración. Dijo que los pasillos se volvieron negros y que solo se escuchaban pasos apresurados y puertas cerrándose. Al principio pensaron que era un apagón normal, pero después comenzó el murmullo. Matías lo describió como un zumbido bajo, constante, que parecía venir desde las paredes. No era electricidad, no era viento. Era una especie de canto grave, como si alguien rezara, pero al revés. De pronto una niña empezó a reír. Su nombre era Clara, tenía 11 años. Era callada, tímida, pero aquella noche su risa era distinta. Era aguda, nerviosa. Los demás comenzaron a asustarse, y una de las monjas, la hermana Elena, intentó calmarla. Sin embargo, Clara levantó la mirada y habló con una voz que no era la suya. Era una voz ronca, masculina, casi cavernosa. Matías juró que lo que esa voz dijo fue: ella me prometió una vela y me dio su fe. Nadie entendió a qué se refería, pero en ese instante las luces parpadearon. El otro testigo, Andrés, relató que salió corriendo al pasillo principal buscando ayuda. Allí vio algo que lo persiguió toda su vida: 3 monjas arrodilladas frente a la puerta de la capilla, rezando en voz alta mientras una de ellas arrojaba crucifijos al fuego. Dijo que el humo tenía un olor a hierro, y que las paredes, que solían ser blancas, parecían respirar. Después un grito, no humano, algo entre el rugido y el llanto. Cuando la luz regresó, Clara ya no estaba. La hermana Elena fue hallada en el suelo, con las manos ensangrentadas y los ojos completamente negros, como si las pupilas se hubieran dilatado al máximo. A la mañana siguiente los alumnos fueron despertados abruptamente. Les ordenaron empacar en silencio. Nadie explicó nada. Un camión los llevó hasta la carretera. Allí los dejaron, con la promesa de que los recogerían sus familias. El internado fue cerrado ese mismo día. En los registros oficiales solo se escribió una frase: cierre temporal por mantenimiento estructural. Pero el pueblo lo sabía, lo había escuchado. Esa noche desde las montañas se oyeron campanas, campanas que nadie tocaba. No me conformé con los testimonios. Comencé a investigar los archivos del Obispado de San Miguel y descubrí que, tras el cierre del internado, el terreno pasó misteriosamente a manos privadas. En los documentos el comprador figuraba como una congregación ficticia llamada Hermanas del Silencio Perpetuo. Ninguna orden con ese nombre existe oficialmente. Intenté obtener respuestas de la diócesis, pero cada llamada terminaba igual. Primero cortesía, luego silencio, y finalmente el tono de llamada. Una semana después recibió una carta sin remitente. Solo decía: hay voces que no deben ser reproducidas. Dentro del sobre había una pequeña cruz de madera, partida a la mitad. Le conté a mi esposa que esa noche soñé con una habitación sin ventanas. En el sueño, una niña golpeaba la puerta desde dentro, gritando que la dejaran salir. A la mañana siguiente decidí detener la investigación, pero era demasiado tarde. 2 días después mi oficina fue incendiada.
Los bomberos declararon que el fuego se originó desde adentro, aunque no había señales de explosivos ni cortocircuitos. Los expertos en acústica confirmaron que la voz tenía un patrón imposible, fluctuaba entre 70 y 1800 hercios sin variación de tono humano. Eso significa que, técnicamente, la voz no provenía de una garganta humana. La cinta fue filtrada en 2009 en un foro oscuro de Internet. Solo duraba 23 segundos. Miles de personas la descargaron, y algunos aseguraron que al reproducirla con auriculares escuchaban detrás una segunda voz, repitiendo su propio nombre. Hubo reportes de insomnio, alucinaciones auditivas y sueños con pasillos interminables. Las autoridades intentaron retirar el audio, pero siempre reaparecía, bajo diferentes nombres en distintos servidores, como si algo no quisiera ser olvidado. Lo más inquietante ocurrió hace poco. En 2021, un investigador de sonido de la Universidad de Córdoba logró aislar las frecuencias ocultas del audio. Descubrió que cada 7 segundos una voz secundaria pronunciaba una frase en latín antiguo, liberum corpus pro anima, traducido, un cuerpo libre a cambio de un alma. Esa misma frase fue hallada grabada en los muros de la vieja capilla del internado cuando fue demolido en 1996. Los obreros declararon que las marcas no eran talladas con herramientas sino con uñas humanas. Uno de los trabajadores, entrevistado años después, dijo algo estremecedor: no eran restos secos, la sangre aún estaba húmeda. Tras la demolición el terreno quedó vacío. Hoy hay un lote baldío cubierto de maleza, cercado por alambre oxidado. Nadie se atreve a construir allí. Los vecinos aseguran que en las noches de tormenta se escuchan campanas distantes y una risa infantil que parece venir desde el subsuelo. Algunos juran haber visto luces titilando entre la hierba, como si algo siguiera grabando esperando ser escuchado. Hace poco estuve allí. Grabé durante 12 minutos. No escuché nada en ese momento, pero al revisar el audio había una respiración, lenta, profunda, y entre los ruidos de fondo una frase apenas audible. ¿Por qué la puerta está cerrada? No he vuelto a ese lugar desde entonces, pero si quieres oír esa grabación puedo publicarla, aunque te advierto algo. Nadie ha podido escucharla 2 veces sin que algo cambie en la habitación. Si te gustó, no olvides darle un me gusta y suscríbete para estar atento a nuevas historias.